Eso tiene que ver con cosas que ya he hablado en el pasado, pero hay cosas que creo que hay que reiterar. Y finalmente muchas cosas se reiteran en este canal, bueno, porque el público cambia, porque el pasado se traga las memorias, ¿no? Muchas cosas. Miren, en los últimos días he estado escuchando mucho a gente que habla sobre su cultura. Yo mismo caigo en ese error, ¿no? Si tal cosa es mi cultura. No, mi cultura es en español, afortunadamente hablo inglés con suficiente soltura como para leer en inglés, ver cine en inglés, ver televisión en inglés, hablar en inglés, escribir cuentos en inglés, escribir poesía en inglés y traducir, que es de lo que vivo, en realidad. Hasta que no crezca lo suficiente este canal, si ustedes nos recomiendan, quizás lo logremos, crezca lo suficiente este canal para poderme retirar de la traducción. Bien. Entonces mi cultura está en español e inglés y como más o menos, según yo me defiendo en el francés, pues ahí te voy. Y el italiano lo puedo leer. Bueno, pero no es mi cultura. La idea posmo e identitarista, como la que promueve, por supuesto, Ione Belarra con el supremacista negro al que llevó al Congreso, es que es como llevar a Maussan en México al Congreso, que ya lo hicieron. Se nos imbuye mucho la idea de que tenemos una cultura, y esa cultura debemos defenderla porque es nuestra, ¿no? O es mejor, seguro es mejor. Ay, sí, el español es el idioma más bonito del mundo. El himno es el más bonito del mundo, siempre decimos este tipo de tonterías. Pero no existe una cultura propia, no existe una cultura pura. No existe una cultura aislada de las demás culturas porque nunca ha pasado eso. Miren, cuando se ha estudiado lo que tenía, si conocen la historia de Otzi, Otzi es un hombre me parece del Neolítico, que fue, no me acuerdo, pero ahora lo veo, que quedó en los Alpes 3.500 años enterrado, sí vivió en el 3.350 y el 3105, y que quedó congelado en los Alpes y que fue descubierto en 1991 con todo lo que traía encima al momento de su muerte. Lo mataron de un flechazo en la espalda y bueno, nos ha enseñado muchísimo sobre lo que se vivía en aquel entonces. Entre otras cosas, entre sus posesiones personales había trozos de piedra que provenían, esto está en los Alpes, entre Suiza e Italia, trozos de piedras que solo existen en el centro de Italia. O sea que alguien sacó esas piedras, las debe haber procesado de alguna manera, o quizás en bruto, y las llevó hasta donde Otzi las compró, las obtuvo, las adquirió, las robó, whatever. Es decir, los seres humanos siempre han tenido contacto con otros grupos humanos. Y luego se casan, tienen hijitos, por supuesto, pues si lo hicimos con los neandertales. Y se transmiten palabras y se enseñan cosas e intercambian. No existe una cultura pura. No hay nada más mexicano que el mariachi. Para un segundo. Porque el arpa es griega, la guitarra es española, las trompetas pues vienen de Europa. Y eso de que el mariachi está en mexicano, pues si está en español y no en náhuatl o en maya o tzeltil, en tzotzal, sí. O en seri, pues no es tan mexicano, ¿no? Y ese sombrero lo trajeron los españoles, oye, pero luego se consolidó el mariachi pues, con los franceses, por eso se llama mariachi, de mariage, que significa casamiento en Francia, en francés, perdón. No hay nada puro, no hay nada puro en tu cultura. Tu cultura está empapada de todas las demás culturas. Usas una brújula, China. La brújula se inventó en China. Usas las matemáticas, salen de la India, pasan por los países musulmanes y llegan a Europa. La forma en que escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 viene de allá. No es tuya, no la inventaste tú, no la inventaron tus ancestros. No es motivo de ningún orgullo. Tu música es música que está empapada de cosas que vienen de otros lados. Es que en España tocamos la mandolina, ya, pues es italiana.
Y la gaita la trajeron los romanos y la repartieron por todos lados. La gaita no es que la gaita es escocesa. ¿Cuál? La gaita de 3 bordones sí es escocesa, la de los Highlands. La de los Lowlands es distinta, pero la gaita irlandesa es otra, pero la gaita del norte del Reino Unido es otra, pero la gaita de aquí, pero la gaita gallega, la gaita asturiana, que mucho me gusta. Y la gaita de medio mundo tiene origen romano, igual que nuestro idioma. No hay una cultura pura. No hay nada que defender como no sea la cultura humana en su intensa integridad, en su amplitud total. Ay, el rock no es mexicano, me decían cuando yo hacía rock. Es que eso no es latinoamericano. Querían una identidad latinoamericana que nunca ha existido. Es que el rock es extranjero. ¿Tú crees que la milonga la inventó quién? Si se basa en la guitarra española, que viene con un tipo de estructura poética o lírica que proviene del español de sus inicios, de los romances españoles. Y octosílabos y cuartetas. Y los instrumentos que tenemos son instrumentos que vienen de los lugares más raros del mundo. Tocas el blues en piano y eres mexicano. Pues fíjate la mezcolanza que tienes tú con el instrumento, la música que tiene un origen en África, pero también tiene influencias de otro tipo, influencias irlandesas, influencias de europeas de todo tipo que se vierten en el blues a principios del siglo XX, y eres mexicano. Entonces, uy, qué anti-mexicano eres. No existe una cultura propia. Tu cultura está llena de todo lo demás. Estas gafas serían imposibles sin Newton. Era británico. Mi forma de ser sería imposible sin los Beatles, que también son británicos. Si nos ponemos a ver todo lo que nos rodea y sus orígenes, todo lo que nos rodea en lo cultural, ya no solamente en lo tecnológico, en lo cultural, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué arte te mueve? Ay, es que es una pintura al óleo. Ya, el óleo se inventó en Italia también. Ya, pero es una expresión de la cultura de aquí. Pero la cultura de aquí ya estaba empapada de todo lo demás. Los seres humanos no somos capaces de ver a otro que trae otra música o que trae una ropa distinta sin decir, eso me quedaría bien a mí. Afortunadamente. Piensen mucho en cuando la gente les habla de la pureza de su cultura, de sus tradiciones heroicas, de su intento de aislacionismo respecto del resto del planeta, porque no es posible. Somos hijos de todos los que vinieron antes de nosotros, de todos, de una u otra manera. Genéticamente, musicalmente, pictóricamente, en cuanto a nuestra moda, nuestra ropa, en cuanto a nuestra forma de cortarnos el cabello, en cuanto a los tatuajes y los piercings, en cuanto al diseño de nuestros relojes, en cuanto a todo lo que podemos llamar cultura. Somos hijos de todos los que vinieron antes de nosotros, no solamente de los 4 que identificamos, porque son los de mi pueblo y mi pueblo es más bonito que el tuyo. No es cierto. Todos los pueblos son bonitos y todos los pueblos son hijos del primer pueblo que existió.